Ok, entonces la primera parte, los primeros minutos voy a hablar, voy a tratar de ser más o menos breve sobre qué cosa ha pasado en la economía en el último año, qué cosa esperamos para el siguiente, un poco de economía real, y después ya vamos a la parte un poco más financiera y de tipo de cambio. Ya, esa es la estructura y voy a tratar de no extenderme demasiado. Prometo esfuerzo por no extenderme demasiado, más no prometo éxito. Miren, para que vean que tengo compromiso de esto, voy a poner mi cronómetro aquí. Ok. A ver, lo primero es que la evolución de la economía peruana ha sido bastante más pobre en el último año que la del resto de la región. ¿Ya? El Perú, lo que pueden ver es la columna roja. Y el resto de América Latina sin el Perú son las columnas estas medio verdes. Y lo que pueden ver es que el Perú ha sido una economía a la cual le ha ido especialmente mal durante este año y no se justifica por factores externos. ¿No? Si fueran factores externos, pues los demás estarían también mal. O sea, si nosotros somos los únicos que estamos en esta, o de los pocos que estamos en esta situación tan complicada, es que lo más probable es que se deba a factores locales. ¿Ya? Y ya para por lo menos para 3/4 del año, hacia fines del tercer trimestre, Perú en menos 0.6, el resto de países más cerca del 2% de crecimiento para el año. Parte de esta contracción, quizá la parte más importante en realidad, viendo hacia adelante, es la evolución de la inversión privada. Y acá tenemos una visión un poquito más grande, de la inversión bruta total. Si vemos inversión privada para este año, deberíamos estar en una contracción del orden del 7 al 8%. En el resto de la región ha habido también números negativos, pero no tan graves como en nuestro caso. Esto de repente es lo que más importa yendo cuando uno habla de generación de empleo, cuando uno habla de movimientos en los siguientes años. Este es el que más preocupa. Ahora, lo que más preocupa a las familias de forma directa, inmediata, es esto de acá, ¿no? Es el consumo e ingresos laborales y trabajo. Entonces, claro, si uno habla pues de inversión bruta, fija, privada, ¿no? Eso suena un poco pues abstracto, etéreo, ¿no? ¿A quién le importa? ¿No? A las familias lo que les importa es, ok, pero ¿hay chamba o no hay chamba? ¿Y cuánto estamos ganando? ¿Ya? Eso es lo que realmente hace la diferencia. Y esto es lo que un poco trata de reflejar este gráfico. El consumo privado, que es lo más importante, el componente más importante del producto, ya en negativo más o menos duro al tercer trimestre, y esto en consonancia con ingresos. Fíjense acá el periodo de comparación, estoy comparando acá, esto no es comparación interanual regular, esto es comparación con el 2019. Entonces lo que estoy diciendo acá es cuánto ganan las familias hoy versus lo que ganaban antes de la pandemia en diferentes países de la región. Y el Perú es en realidad el país que por lejos tiene acá el peor desempeño en ingresos reales comparado con lo que tenías antes de la pandemia. Acá lógicamente hay un efecto de la inflación, ¿no? Pero vamos a ver un poquito más adelante. La inflación en el Perú no ha sido tan grave como en el resto de estos países comparables. Entonces, lo cual te dice, no es tanto inflación, es probablemente mucho más un efecto sobre el mercado de trabajo, ¿no? Un mercado de trabajo que no se termina de recuperar. México, y aquí vamos a ver algunos indicadores de esto, México ha tenido la ventaja, más allá del presidente que puede tener un contexto geopolítico, ¿no? Que ¿no? Este fenómeno de nearshoring o friendshoring, como quieran llamarle, ¿no? Que ha volcado mucha inversión que antes podía irse al Asia, ¿no? Ahora que está sucediendo en México, y eso ha ayudado mucho a sus indicadores, tanto de monedas como de empleo, como de inversión, etcétera, y lo vamos a ver en varias de estas diapositivas. Aquí uno de los destaques. Perdón. Muy rápido, eso es empleo total y dónde se ha afectado más y en qué áreas. En realidad rural es donde más se ha golpeado, y acá si uno ve la caída en empleo en agro, esta ha sido lo que ha hecho la diferencia durante el año cuando uno habla de empleo, sobre todo la parte formal. ¿Ya? En empleo, planilla de agro, octubre versus octubre, tenías una caída de más de 100.000 trabajos, que es un montón. ¿Ya? Esto se debe principalmente a clima, pero también tiene un componente del efecto del cambio en la ley agraria de hace unos años. Entonces, eso ha sido lo que ha hecho, y eso explica esta caída en agro y en rural.
Ahora, además, hay otros componentes acá cuando uno ve empleo total que ya se diferencian bastante por regiones, que es lo que podemos ver en el mapita acá. Puno, por ejemplo, nunca se llegó a recuperar del todo de los efectos de las protestas en el mercado de empleo, de los efectos de las protestas de inicios de año. Y eso todavía es una resaca, ¿no? Lo mismo Cusco, lo mismo buena parte del sur, ¿no? Es todavía una resaca de las protestas de inicios de año, y a eso se le suma el efecto de clima, ¿no? De heladas y sequías en esta parte del sur. Les decía, la parte más importante mirando a lo que viene es inversión privada, y aquí la data no es especialmente buena, ¿no? Las expectativas, tenemos acá 3 meses, en la siguiente vamos a ver a 12, las expectativas no han llegado a mejorar, hubiéramos querido que mejoren mucho más rápido, siguen todavía en tramo negativo para 3 meses, y vamos a ver un ratito apenas positivo para 12 meses, y eso es algo que ha destacado mucho el gobierno, y lo comento rápido. El gobierno dice, oye, ya estamos en tramo positivo en expectativas. Ya, a ver, eso hay que moderarlo. Estamos en tramo positivo en expectativas a 12 meses, pero a 3 meses nunca salimos en negativo, ¿no? Entramos en negativo en abril del 21 no quiero hablar mucho de política, pero algo habrá pasado en política en abril del 21. Y desde entonces entramos en terreno negativo, no salimos de terreno negativo en expectativas a 3 meses. Entonces lo que ha pasado positivo es a 12. Y esa también es una media verdad, porque es verdad, es cierto que está en positivo, o sea, pero apenitas, 52 puntos de 100, ¿no? O sea, el 50 es el tramo de, ¿no?, indiferencia, ¿no? Por encima de 50 es optimista, por debajo de 50 pesimista. Estás en 52, 53, o sea, apenitas, cuando el promedio histórico ha sido 65. Entonces, lo natural de una economía es que sea medianamente optimista. O sea, digamos, si todos estamos acá deprimidos, pues no, y sabes que nadie va a invertir, ¿no? Todo esto se va al diablo, pues no hay economía en realidad. O sea, lo natural es crecer, lo natural es moverse, lo natural es estar en esta constante creación de riqueza. Y eso está apenas positivo cuando uno pregunta a 12 meses, lo vamos a ver en un ratito. Para el próximo año, la proyección, esta es proyección del Instituto Peruano de Economía, para el próximo año se espera apenas un crecimiento de 1% en trabajo, lo cual es menor del promedio que habíamos tenido en periodos incluso prepandemia. Esto en línea de nuevo con expectativas todavía no del todo recuperadas, inversión privada no del todo recuperada. Parte de lo que ha deprimido, yo creo, las expectativas es esto del fenómeno del Niño. O sea, no sabemos exactamente con qué fuerza va a entrar el fenómeno del Niño ahora, que empieza ahora. De hecho, que ya está, ¿no? Vamos a ver cómo se manifiesta fuerte en los siguientes meses. Ha habido el último ENFEN ha mejorado un poquito las probabilidades, pero siguen sin ser buenas. Creo que esto ha motivado parte de la caída en expectativas, y también ha sido motivada por estos 5 meses consecutivos de contracción del producto. Ahora, pensando en el próximo año, esto es más o menos la descomposición de cómo ha venido, de dónde viene esta contracción. En el IPE, la última estimación que tenemos, fresquecita, es de una caída de 0.6 en el PBI para el 23. Próximo año una recuperación a 1.9, y el siguiente ya más cercano a tu PBI potencial, que es, te vamos a decir, entre 2,5 y 3%. Ahora, con toda franqueza, los economistas somos pésimos proyectando. Entonces, esto es quizá el mejor estimado que podemos tener dadas las limitaciones de nuestra ciencia en el 2023. La expectativa es recuperar algo en el 24 y un poquito más en el 25. Ahora, esto supone varias cosas. Esto supone que no tenemos una conflictividad social muy fuerte, ¿no? Durante el próximo año tenemos algo político más o menos ordenado, hay una recuperación de las expectativas, pobre, pero alguna recuperación, que la inflación cede, ¿no? Que el fenómeno del Niño no es fuerte. O sea, hay varios supuestos atrás de esto. Con esos supuestos llegamos a un 1.92 el siguiente año y un 2.8 al 25, que lamentablemente parece ser nuestro nuevo normal. Ahora, hago un comentario rápido sobre esto de acá. Estos números no son suficientes para el Perú. El Perú debería estar creciendo al 4 al 5%. O sea, crecer al 2.8, eso es absolutamente insuficiente.
Ahora, las empresas que ya están consolidadas, las empresas que ya operan, las empresas, probablemente pueden seguir haciendo negocio adecuadamente con un crecimiento del 2 al 3%. Claro, no tienen pues, conversaba con unas personas que me decían, oye, claro, cuando yo hacía empresa hace 15, 20 años en el Perú, yo tiraba una semilla y en donde caía la semilla salía un árbol de una, o sea, funcionaba. No tenía ni que hacer nada y la economía, y el emprendimiento que yo intentara funcionaba. Ahora, ya con eso, claro, eso funciona cuando estás creciendo al 6, 7. Cuando estás creciendo al 2, 3, no es tan fácil, pero todavía puedes hacer negocio, ¿no? Todavía se puede operar. El problema es que, claro, eso es para los que ya están, pero para el 70% del país que todavía tiene que entrar a la formalidad, que todavía tiene que seguir mejorando ingresos para tener condiciones adecuadas de vida, pues esos 2 o 3% no te sirven. ¿Ya? Esos no van a entrar con un crecimiento tan pobre. Algunas buenas noticias para el próximo año: ya deberíamos tener inflación bajo control, entendido bajo control dentro del rango meta en los siguientes meses. Con algo de suerte cerramos el año dentro del rango meta. Eso depende de algunas variables ahí que estamos viendo, pero podríamos estar, el rango meta, como saben, es de 1 a 3% interanual. Acumulado estamos en 2.8 de enero a noviembre. Vamos a ver cuánto nos suma diciembre, pero digamos, décimas más, décimas menos, el punto es que deberíamos estar ya de nuevo en una situación mucho más normal de inflación durante el 24. Ya no debería ser tanto un problema como fue durante años anteriores. Y eso es bueno, ¿no? Porque sobre todo si estamos hablando de pobreza y de inclusión, quizá uno de los temas centrales de por qué subió la pobreza es porque los alimentos subieron de precio. Y eso es algo que ya deberíamos, que ya no debería ser un issue tanto durante el siguiente año. Entrando ya a la parte un poquito más técnica financiera para luego hablar más de tipo de cambio. En balanza comercial hemos tenido ya un buen cierre a ver, en balanza comercial estamos mucho mejor de lo que teníamos el año pasado, básicamente por una reducción de precios en importaciones, y eso explica parte de esta contracción en la brecha de cuenta corriente. Ahora, sobre la parte más gruesa de aquí, sin embargo, cuando hablamos de cuenta corriente, viene de las utilidades, las menores utilidades en realidad que han tenido las empresas extranjeras en el Perú, mucho como consecuencia de la caída en el precio de los commodities de lo que tuvimos este año versus lo que tuvimos el anterior. Entonces, claro, el precio del cobre hoy es bueno todavía, no quiero decir lo contrario, o sea, 3.75, entre 3.7 y 3.8 en realidad está bien cerca del precio del dólar. Vamos a ver, 3.8 la libra es un precio muy bueno todavía. No es las obscenidades, ¿no?, de 4.5, 4.9, ¿no?, que pucha, ahí está pues nadando en divisas, no, pero sigue siendo un precio bueno. Ahora, claro, ha habido una caída ahí, si tienes una reducción fuerte de 10-15% versus lo que tenías el año pasado, ¿no? Y esto en parte es lo que explica esta contracción. Si uno ve nada más volumen, sin embargo, en exportaciones, fuera del efecto precio, si uno ve solamente volumen, en lo que tenemos el problema central durante este año, obviamente no ha sido minería. Minería, de hecho, nos ha parado la olla. Minería por la normalización de actividades en Cuajone, por la normalización de actividades en Las Bambas y por la entrada de Quellaveco durante este año. Esa entrada de divisas ha sido muy buena por el lado de minería, ¿no? En donde no hemos estado tan bien es por el lado de exportaciones no tradicionales, principalmente como consecuencia de la caída en agro. Eso sí nos ha compensado una parte. Ahora, para hacer proporciones rápidas, minería es 65% de la canasta exportadora, ¿no? Entonces, si nos va bien en minería, ¿no?, con buenos precios, eso nos ayuda bastante en entrada de divisas. Esto lo voy a pasar un poco más rápido para entrar a este tipo de cambio. A ver, esta es una evolución más o menos rápida de qué cosa ha pasado con el tipo de cambio desde el 21 hasta ahora. No se ve también el eje, pero es del 21 hasta la primera semana de diciembre. Entonces, esa subida que tenemos en la primera parte, lógicamente corresponde a la situación política nacional, no es idiosincrática, eso es totalmente creado aquí.
Y yo sugiero que también la bajada también tiene que ver con la bajada que tienes a partir ya también de fines del 21. Mira, el tipo de cambio en realidad empieza a bajar fuerte. La subida más fuerte del tipo de cambio fue ni siquiera con primera vuelta ni con segunda vuelta, fue con el gabinete. ¿Ya? Cuando se nombra el señor Bellido de primer ministro, ¿ya? Eso explica buena parte de esta subida que tenemos por encima de los 4 soles en tipo de cambio. ¿Ya? Y cuando sale el señor Bellido, ¿no? Y además en momentos similares el Congreso cierra la posibilidad de una asamblea constituyente a partir de un referéndum directo sin pasar por el Congreso, ¿ya? El tipo de cambio empieza a ceder. ¿Ya? Entonces, cuando estuvo por encima de 4, fue básicamente que tenías al señor Bellido en la presidencia del Consejo de Ministros y la incertidumbre que eso generaba, ¿no? Y además esta probabilidad, pues en este contexto de que no sabías si en realidad la historia esta de la discusión de la Asamblea Constitucional avanzaba o no avanzaba. Una vez que esos dos factores de inestabilidad salen de la ecuación, el tipo de cambio no regresa exactamente a donde estaba antes, pero empieza a ceder fuerte. Y desde entonces ya los movimientos de tipo de cambio empiezan a depender un poco más de lo que pasa en Estados Unidos que de lo que pase acá. Entonces, durante, otras palabras, el 21 y comienzos del 22, era muchísima coyuntura nacional lo que estaba moviendo el tipo de cambio, para depreciación y para depreciación. ¿Ya? Y a partir de entonces, y ahora durante este último año también, nuestro tipo de cambio ha estado mucho más sujeto a lo que pasa en otros lugares. ¿Cómo sabemos? Porque se ha movido más o menos igual, pues. ¿Ya? Entonces, cuando nuestro tipo de cambio se mueve muy diferente de lo que le pasa en Chile o en Colombia o en Brasil o en México, digamos, si todos están depreciando y todos están apreciando y tú estás depreciando, probablemente algún factor local tienes tú. Ya, entonces, eso sobre todo, ¿verdad? Eso fue sobre todo en el 21, cuando además parte de esta explicación es porque tuvimos esa salida pues, de 18.000 millones de dólares durante ese periodo, de los cuales ya es difícil que tengas un reingreso en similar proporción. Eso es un poco lo que trata de explicar también esta figura. Acá solamente está del 22 en adelante, no tienes la parte de 21, pero ya por lo menos, si se ve clarísimo para el último mes, ya es básicamente todo factor externo lo que explica los movimientos en tipo de cambio, ¿no? O sea, es principalmente lo que está haciendo o dejando de hacer la Reserva Federal y cómo están interpretando los mercados los movimientos que vienen a futuro. Eso lo vamos a ver en un ratito. Entonces, evolución de tipo de cambio durante los últimos 2 años. En realidad, el Perú se ha mantenido especialmente, como sabemos, a pesar de todo, del 22 en adelante, estable. ¿Ya? Y acá yo siempre no sé si decir mal acostumbrado o bien acostumbrado, pero el tipo de cambio no varía mucho. Entonces, cuando tú tienes una depreciación de 3%, 4%, es portada de gestión. No, el tipo de cambio se va a 3.85, ¿no? Estás hablando pues de depreciaciones porcentuales en verdad bastante pequeñas. Cuando pasa eso, pues en Argentina es un martes. O sea, qué cosa de cualquier día, ¿no? Incluso en Chile o en algún ratito más adelante en Chile o en Brasil o en México, países más comparables si quieres dentro de la región, la volatilidad es mucho más alta. ¿Ya? En el Perú, siendo una economía chica, abierta, sin controles de capitales, con tipo de cambio flotante, o sea, que varíe tan poco en realidad es raro. O sea, nosotros somos más bien la excepción, por el poco nivel de volatilidad que tiene. Y ese es uno de los motivos por los cuales proyectar tipo de cambio aquí es extremadamente difícil. Y de hecho, cuando se han hecho intentos de, vamos a armar un equipo de personas muy capas que tienen clarísimo más o menos cuáles son las dinámicas de entrada, salida de divisas, de cómo viene el futuro, cómo está la tasa de la FED, hacemos un modelo econométrico súper complicado, ¿no? Para tratar de anticipar cómo viene el tipo de cambio en los siguientes 2 años. El resultado es que
el tipo de cambio actual es un mejor predictor del tipo de cambio futuro que el modelo súper complicado. O sea, si tú apuestas que el tipo de cambio, en el Perú, por lo menos en el corto plazo, o sea, en los siguientes año o 2 años, o sea, en el Perú, si tú apuestas que el tipo de cambio se va a mantener en 3.75 de acá a 2 años, probablemente te va a ir mejor que haciendo un modelo súper complicado que te dice que va a ir a, no sé, pues 3.39 o 3.6. Entonces, es una mala idea, por eso, tratar de apostar a favor o en contra de depreciación de moneda. ¿No? Y ahí cuando tienes decisiones de créditos y de flujos que tienes que calzar, lo mejor es, por lo menos si estás en un periodo de 1 a 2 años, lo mejor es tratar de calzarlo asumiendo que el tipo de cambio no se va a mover. Otra cosa es si quieres proyectar ya acá 5 o 10, eso es otra cosa, ahí puedes asumir cierta depreciación. Pero con un periodo corto no puedes asumir nada. Lo decía, esto se ha movido, el tipo de cambio se ha movido bastante de cerca en América Latina, bastante cerca con el índice del dólar general, con el DXY, que es una composición de monedas. ¿No? Aquí tienes pues euro, tienes la libra, tienes yen, no, se ha movido bastante similar. De nuevo, la misma historia de patrones que vienen desde afuera, más que lo que hacemos acá idiosincrático del 2021 en adelante. Cosas que impactan acá, la tasa de referencia y expectativas de inflación. Yo, por obvios motivos, no puedo hablar mucho de lo de la tasa de referencia, pero solamente explicitar lo que es obvio, ¿no? Ya ha habido 3 reducciones consecutivas de 25 puntos básicos cada una, ¿no? La última el mes pasado. Esto ha tenido efecto ya tiene efecto sobre el costo de créditos. Y aquí es bien interesante porque, fíjense, no todos los créditos reaccionan igual, ¿ya? De hecho, si ustedes fijan, en consumo y microempresas has tenido una diferencia, pero para el otro lado, ¿ya? Y pequeñas, medianas, grandes, hipotecario y corporativo, sí. ¿Ya? ¿Por qué estas tendencias diferentes? Porque claro, cuando estás hablando de créditos que te cuestan en promedio 50%, que te subo, te baja 0.25 el costo del financiamiento, la realidad es que no te hace ninguna diferencia. Ya, en créditos de consumo, no es tanto el costo del funding, no es tanto la tasa de interés de referencia del banco lo que te la marca. Lo que te marca en créditos de consumo y en créditos de micro es el riesgo, ¿no? Si el riesgo es más alto, pues el crédito va a ser más caro, ¿no? Y eso te puede hacer una diferencia de 4 o 5 puntos porcentuales enteros, ¿no? 25 puntos básicos no te mueve nada. Y esa es la dinámica. Por eso cuando uno hable, oye, la tasa de referencia y cómo afecta en el consumo de la familia o de las microempresas, la verdad que bien poco. Ya, incluso hipotecario tiene más un movimiento relacionado con BTPs, con bonos del tesoro. ¿No? En donde te afecta mucho más tasa de referencia, donde tienes el traspaso más claro, son en créditos en donde ya ahí tu costo de financiamiento es más bajo, ¿no? Y por lo tanto, donde tu riesgo es más bajo, ¿no? Y por lo tanto tu costo de funding importa más, ¿no? O sea, sobre todo el caso más claro son los corporativos, ¿no? Ahí sí tienes un efecto de traspaso mucho más claro de tasa de referencia. Si vemos en tasas reales, el Perú tiene una de las tasas reales de política monetaria más bajas. De hecho, la más baja entre los países comparables, en 3 puntos. Por eso dice, oye, podemos bajar un poco más rápido. No, mira, para comenzar, no subimos tanto como el resto de países, ¿no? Con lo cual el ritmo de bajada tampoco tiene que ser tan rápido. No hemos subido tan rápido, entonces no tenemos tanto espacio para bajar a una velocidad tan fuerte. Y lo otro que importa acá y que hay que estar mirando de reojo, y lo vamos a comentar en un ratito, es a qué ritmo está bajando la FED. ¿Ya? No digo que sea el factor fundamental, no digo que tengamos que seguir siempre a la FED, no digo que sea absolutamente determinante, no. Pero sí digo que es algo que tienes que tener también en consideración, así como tienes que tener en consideración que puedes tener efectos de oferta sobre inflación viniendo por el fenómeno del Niño. ¿No? Lo cual también te puede descolocar un poco expectativas, lo cual te puede tener efectos sobre el tipo de cambio. ¿Cuál es el problema con bajar tasa demasiado rápido comparado con la Reserva Federal? Si tú bajas tasas demasiado rápido y te pones cerca o quizá incluso debajo
de la Reserva Federal, ¿no? Hoy día 5.25. Podrías tener presiones, ¿no?, de salida de posiciones en soles, entrada en posiciones de dólares. No, porque el dólar no tiene un mejor retorno. Y eso hace que tu tipo de cambio probablemente se deprecie, ¿no?, si tienes ese factor. ¿No? Si tu tipo de cambio se empieza a depreciar, ¿no?, empieza a subir de nuevo porque has bajado la tasa demasiado rápido, ¿no?, eso probablemente se traduzca en inflación, ¿no? Tienes todos los factores importados son más caros. ¿Ya? Y si regresamos a ese punto en donde tenemos inflación por factores importados, en realidad toda nuestra chamba de los últimos 2 años de tratar de mantener inflación bajo control, pues ya no funciona. O sea, por tratar de bajar demasiado rápido, en otras palabras, desandamos lo que habíamos logrado en los últimos 2 años de volver a la tasa de referencia con esfuerzo durante el 24. Entonces, eso es un factor que hay que tener en cuenta, este efecto de traspaso de tipo de cambio. Cuando tomas alguna de estas decisiones de tasa de interés, hay que tener por lo menos de reojo qué cosa está haciendo la Reserva Federal. Ok, bueno, y acá decía, el espacio que tenemos para seguir bajando es más limitado que lo que tienen otros países que empezaron de mucho más arriba con inflaciones mucho más altas, ¿no? Nosotros nunca llegamos a doble dígito, por ejemplo, ¿no? Chile, Colombia, sí, y tuvieron también tasas de referencia de doble dígito. Nosotros nunca llegamos a eso, 7.75 fue nuestro máximo. Ahora, voy a usar algunas partes del último reporte de estabilidad financiera del Banco Central, que creo que es interesante para transmitir algunos puntos. No sé si se llega a ver algo. Es el mapa de calor del mercado de capitales que se trabaja en el banco. Si estás amarillo es bueno, amarillo es estable. Si estás en rojo o estás en morado, es que hay algún motivo de preocupación. ¿Ya? Entonces, y esto lo dividen en 3, ¿no? Sector externo, renta variable, renta fija. En la parte del sector externo, el diferencial de los bonos con Estados Unidos era lo único que tenías. Hay un diferencial importante hacia fines del año pasado, ¿no? Y luego lo has ido acortando durante este año. Ya en renta variable, lo que más preocupa ahorita es la liquidez en la bolsa, en la bolsa de valores de acá. ¿Ya? La liquidez ha venido siendo menor de lo que solía ser. Y luego en renta fija, ahí lo que destaca más es esta tendencia de los bonos de tesoro peruano, los BTPs en no residentes. Eso lo vamos a ver en un ratito, ¿no? Que está más cerca de un tercio, está un poquito por encima de un tercio de tendencia total. Fíjense, emisiones en el sector privado, esto está en millones de dólares, ya no has tenido tanto como tenías antes, ¿no? Sobre la mayoría de emisiones en el sector privado han sido más bien concentradas en corto plazo. Ya, parte de la explicación está en que el mercado ya no tiene el mismo dinamismo, con unas AFPs que ya no están comprando tanto porque se ha reducido la cartera. Claro, antes de la pandemia tenías activos en AFP por 180.000 millones de soles, más o menos, 182.000 millones de soles. Con todos los retiros llegaste a menos de 100.000 y ahora estás hablando de un retiro más que se está debatiendo hoy día en el Congreso. Entonces, fíjense, esa es la parte baja, la parte de azul oscuro, si quieren, del gráfico. ¿Ya? Entonces, esta demanda de emisión, ya no tienes la misma demanda que tenías antes, y esto tiene un efecto también sobre el mercado de BTPs, ¿no? de bonos de tesoro peruano, que se hace menos líquido cuando ya no tienes este jugador de las AFPs grande comprando. ¿Cuál es el problema con eso? Si tu mercado es menos líquido, tienes a menos de estos jugadores comprando, ¿quién va a entrar? ¿No? ¿Quién va a entrar a apostar por este papel, ¿no? Que luego, ¿no? de afuera, ¿no? ¿Quién va a entrar a apostar por este papel en soles? Que luego cuando quiera salir no hay mercado, pues. Entonces, ese ha sido uno de los problemas grandes que hemos tenido con BTPs y afecta a tipo de cambio también, por este motivo que estoy comentando. En ratio de dolarización hay algunas, la tendencia es más bien buena para la mayoría de sectores en créditos. Fíjense, esas líneas son lindas, ¿no? La caída en dolarización de créditos minoristas hipotecarios. O sea, estamos hablando de una tendencia de 10 años. Para hipotecario, antes tenías más de la mitad de créditos hipotecarios en dólares.
Esto ha caído a menos del 10% ya, es una diferencia enorme. Y en la medida, de nuevo, en que tienes que calzar, la mayoría de ingresos son en soles, esto te ayuda bastante en las hojas de balance familiares. Consumo también ido a la baja, MIPES a la baja, medianas a la baja también fuerte, sea con reactiva o sin reactiva. Los únicos que están más o menos iguales durante los últimos 5 o 6 años son los créditos corporativos y grandes. ¿Ya? Esos sí se han mantenido más o menos. Ahora, claro, esto, si haces un suma adicional, esto obviamente se diferencia por el tipo de ingresos que tienes, ¿no? Si tienes una mina, no tienes una exportadora, no, esos que tienen ingresos en dólares, no, que tienen o importaciones, no, si tienes algún tipo de parte de tu cadena en dólares, obviamente esto tienes más propensión a tener tus créditos también en dólares, no, para poder calzar. Pero en general la tendencia del mercado ha sido de menos demanda, ¿no? Menos créditos en realidad, lo cual significa también menos créditos en dólares en los últimos 10 años. ¿Ya? Y eso en realidad es bastante bueno, además nos ayuda a hacer política monetaria mucho más efectiva. Este lo voy a pasar un poco más rápido, yo estoy con los 30. ¿Qué cosa ha pasado en el mercado spot en dólares? A ver, hemos tenido un poquito menor de demanda neta, sobre todo por esta contracción de la actividad económica. Yo me rehúso un poco a hablar de recesión. A mí no me encanta la palabra recesión, creo que imprime mucha más confusión de lo que ayuda, ¿no? Si quieren, después en la parte de preguntas podemos conversar por qué. Y lo que has tenido también aquí es el efecto de estas AFPs que quieren recuperar espacio todavía, pero limitadas por la incertidumbre que hay en los siguientes retiros. No, eso todavía las AFPs, creo que hay problemas en, claro, cómo diseñas una cartera que sea buena o sea, que maximice la rentabilidad de tus afiliados de acá a 30 años, ¿no? ¿En qué instrumentos? Los instrumentos óptimos para una cartera que maximiza en 30 años son distintos de una cartera en la que probablemente el siguiente mes tengan que devolver la plata. Y eso afecta las decisiones de dónde estoy colocando y incluso qué tipo de monedas necesito para salir. Esto es lo que quería transmitir un poco de los BTPs. Fíjense, quizá más claro es este gráfico de aquí. Los no residentes han estado entrando menos en general en bonos en la región, en bonos soberanos emitidos en la moneda local para Perú, Colombia, México, Brasil y Chile. Ha sido una tendencia más o menos generalizada. Quizá han sido más estables en Brasil, no, pero en el Perú la tendencia es bien clara, y sobre todo del 2022 en adelante, a esta salida de inversores extranjeros de los bonos nacionales. Y eso obviamente tiene también un impacto sobre el tipo de cambio y los ratios de cobertura. Claro, a veces uno ve esto aislado y dice, pucha, están saliendo de Perú. Es cierto, ya la tendencia es más de salida, pero en realidad no es solo de Perú. Ya es un tema general de mercados emergentes a partir del 22 y a partir del fortalecimiento del dólar que hemos visto todos. Y de hecho, si uno pondera, si uno ve ya la exposición de los extranjeros a países comparables, el Perú está incluso un poquito sobreponderado. O sea, sí, ha habido salida, ¿ya? Pero ha afectado a todos, y al Perú en cierto sentido le ha afectado un poquito menos que al resto, ¿ya? En esa estructura. Entonces, y eso explica parte de los movimientos de tipo de cambio en los últimos meses. A ver, voy cerrando con algunas partes ya más internacionales, que obviamente acá lógicamente afecta el tipo de cambio acá. Esta es la probabilidad de una recesión en Estados Unidos en los siguientes 12 meses. ¿Ya? Hasta la semana, esto es data de la semana, de hace como una semana. Entonces, claro, estás al 24 porque te preguntan cuál es la probabilidad de que en los siguientes 12 meses, ¿no? Y por eso tienes acá el gráfico, el eje hasta fines del 24. Ya desde mayo de este año la probabilidad ha ido bajando bastante y ya
se empieza a sentar la sensación de que podrías lograr algo que nadie pensábamos que iba a lograr en Estados Unidos, que es este llamado soft landing. ¿Ya? Nadie esperaba que lográramos el soft landing, que la Fed pudiera lograr subir tasas de interés como ha subido y que la economía no entrara en que no rompiera algo, ¿no? Como se dice en Estados Unidos, que suben la tasa hasta que quiebran algo. Parece que no ha sido el caso, más allá de estos bancos regionales del segundo trimestre. No has tenido un efecto demasiado fuerte. De hecho, hoy de hecho ha salido la data también de inflación, se ha mantenido 3.1 hoy en la mañana. Entonces parece que se está logrando controlar la inflación sin necesidad de haber roto la economía real ni partes sensibles del sector financiero. Ojalá puedan lograr, parece que este es el escenario base ya. No era el escenario base hasta hace 6 meses, ya es el escenario base. Y lo otro que el escenario base quería comentarles, esto no se ve muy bien, pero esta semana tiene reunión la Fed, ¿no? Para tomar decisión de política monetaria, lo más probable es que mantenga. Pero quería llamar la atención sobre los resultados de lo que el mercado está esperando sea la decisión de política monetaria en la reunión de 1 de mayo, ya que no están lejos, son de acá unos 4 meses y medio. Ya para el 1 de mayo estás con los que están apostando en Fed Funds están apostando a más de un 70% de probabilidades de que tengas una tasa más baja de lo que tienes hoy día. ¿Ya? O sea, estás más cerca del 75% de que para esta reunión, luego de la decisión de esta reunión, 3/4 de probabilidad de los que están metiendo plata que ya estés con una tasa un poquito más baja. Algunos incluso un 25% con dos reducciones de 50 puntos. Eso no era el caso hace un mes. ¿Ya? Eso ha cambiado súper rápido. O sea, hace un mes esa probabilidad de tener tasas más bajas en la reunión de mayo era de 1/3. Ahora estás hablando de 75%. ¿Ya? Entonces, eso le da, no solamente a Estados Unidos, sino le da al resto un poquito más de respiro, ¿no? Porque te permite ya, Estados Unidos está flexibilizando un poco por política monetaria, eso eventualmente te podría dar a ti también un poco más de espacio para flexibilizar algo la tuya, y eso lógicamente tiene implicancias sobre lo que viene en el tipo de cambio en el 24. ¿Ya? Ahora, claro, mientras eso se mantenga, todavía vas a tener un dólar probablemente fuerte. Lo paso rápido para ya terminar con esta, estoy con 36 minutos. Esta es lo único que quería transmitir y es la volatilidad del tipo de cambio en el Perú. Fíjense, el gráfico lo que te ilustra es el de su mano izquierda. Lo que te ilustra es cuánto cambia, por vaga la redundancia, cuánto cambia el tipo de cambio. O sea, no estoy en niveles, ¿no? Estoy en volatilidad. Mientras más bajo, ¿no? Si el gráfico, si la línea estuviera pegada a lo más bajo del gráfico, o sea, digamos, si la línea estuviera aquí, significa que es un tipo de cambio básicamente fijo. ¿Ya? Si la línea estuviera acá, significa que cambia un montón todos los días. ¿Ya? Entonces, mientras más bajo estés en la línea, significa que menos cambia el tipo de cambio, ¿no? Para la redundancia. ¿Ya? O sea, yo podría extender este gráfico 1 año, 2 años, 3 años. Aquí tengo la del 23, pero podría extenderlo muchísimo más y la línea de Perú sigue siendo la más baja. ¿Ya? Lo que quiero decir acá es el tipo de cambio en el Perú no varía mucho, ¿ya? Comparado con el resto de países de la región. Y no me estoy comparando con Venezuela o Argentina, me estoy comparando con más o menos los comparables, ¿ya? Y uno de los motivos es que tenemos cierta intervención del Banco Central de Reserva, ya instrumentos del Banco Central de Reserva para acotar la volatilidad. No estoy interviniendo para que el tipo de cambio sea 4.4 ni para que sea 3.5, no, en verdad no me importa. ¿Ya? Lo que yo quiero es que el tipo de cambio refleje lo mejor posible el precio real del tipo de cambio, y para eso le tengo que cortar las colas cuando el mercado tiene demasiada volatilidad. Entonces cortas la cola para arriba, cortas la cola para abajo. ¿Ya? Y esa es la naturaleza de las intervenciones del Banco Central en tipo de cambio. El Banco Central además tiene 70.000 millones de dólares en reserva, poco más de 50.000 millones de posición de cambio. O sea, tiene una posición fuerte como para defender el valor del sol en caso sea necesario. La naturaleza de sus intervenciones, si ven, están yendo más por la parte de swaps que por la parte de intervenciones en mercado spot.
¿ya? Sí hubo más intervenciones del mercado spot en la época del 2021, ¿no? Cuando tuvimos esa salida de 18 mil millones de dólares y había que tener una intervención. Ahí sí tuviste más intervención en spot. Para el nivel de demanda que tenemos hoy día y la volatilidad que tenemos hoy día, se maneja más que todo con futuros, con derivados, con swaps. Y en general, más allá de las intervenciones del banco, creo que hay un sustrato bien súper bueno en el Perú de por qué nuestro tipo de cambio no fluctúa mucho, que ya tiene que ver con temas estructurales de la economía peruana y de la estructura de la economía peruana, como por ejemplo que en la Constitución te garantiza que tú tienes el derecho a divisas. ¿Ya? Nadie te puede quitar tus divisas y hacer un corralito. Eso es ni siquiera una ley, la Constitución te lo dice. ¿Ya? Tú tienes total libertad para comprar y vender dólares, tienes total disponibilidad para sacar tus dólares del país y ponerlos en otro lado, movimiento de capitales absoluto. Eso garantiza o ayuda mucho a que el valor del tipo de cambio refleje su valor real. ¿Ya? Porque tienes este nivel de liquidez y de transacciones. ¿Ya? Eso no lo tienen otros países. Entonces, más allá de estos 50 mil millones de dólares o 50 y pico mil millones de dólares que podemos tener en posición de cambio, hay una estructura de la economía peruana, ya que se quiere decir idiosincrática, que explica que como el tipo de cambio está reflejando, el valor del dólar está reflejando está más cercano a lo que debería ser su valor real, nadie sabe cuál es su valor real, ¿ya? Pero está más cercano a lo que debería ser su valor real, entonces cambia menos. Porque está menos sujeto a estas volatilidades que quizás sí se puede tener, otras preocupaciones que sí se pueden tener en otros países que no tienen estas garantías constitucionales y legales detrás de la libertad del tipo de cambio. Con eso culmino y muchísimas gracias por su atención.